¿Cómo vio el proceso electoral Osvaldo Moreno? ¿Cuáles son las líneas que nos quedarán para el análisis de la historia de lo que fue esta primera vuelta electoral y su resultado? ¿Cuánto ha llovido en la política, Osvaldo? Bueno, reiterando el saludo a la audiencia y el saludo a ustedes, para mí es un honor que ustedes me tomen en cuenta. Bueno, me parece una elección que deja muchas lecciones. La primera, esto de sobrevalorar, digamos, mitificar algo tan básico y algo tan simple como las encuestas. Es decir, una vez más, y esto lo venimos analizando años con usted, Gonzalo, las Sí. encuestas no son para adivinar quién gana o quién pierde. ¿Sí? Me parece que hubo una sobre, digamos, exposición, especialmente, no ni siquiera los encuestadores, sino de los medios mismos de comunicación que no nos plantean o no planteamos lo que realmente son, que son herramientas para medir a la opinión pública en determinado momento y no son sentencias. Ujú. Segundo, creo que es importante también el desenlace, digamos, que fue lo que yo en algunos medios planteaba, la prolongación de la segunda vuelta del año 2000, donde ganó el presidente Noboa, donde me parece que el jefe de Estado, la campaña del jefe de Estado, apostó a un clima de ganar en primera vuelta, un hecho que no se dio, y bueno, esto prolongó la contienda hasta, digamos, abril de este año. Ahora, esa medición de las encuestas, usted lo tiene muy claro, es un instrumento de investigación extremadamente útil para los candidatos, pero no necesariamente en lo que se intentan convertir algunas en una especie de arma arrojadiza de campaña. Es decir, la investigación es fundamental, sin investigación no puede haber una campaña, una estrategia, ni mucho menos. Después, ¿qué se hace con ellas? O cómo incluso se manipulan. Algunas son simplemente figuras muy bien pintadas, con lindas barras de colores, pero que no entrañan una investigación atrás. A ver, a mí me parece que hubo un tema no solo en la difusión, sino en la interpretación de estos estudios de opinión. Y le voy a decir porque yo la verdad, hasta el día miércoles estuve muy ocupado por mis temas profesionales. Y bueno, y medio veía, escuchaba gente muy seria, digamos, gente que considero, bueno, seria, plantearnos con contundencia que el gobierno iba a ganar en primera vuelta. Lo cual me generó a mí ya dudas. Yo decía, bueno, es probable, quizás, quién sabe, ¿no? Ellos sabrán por qué lo dicen. Pero cuando a partir del jueves, que ya cerraron hubo los cierres de campaña y que había más oxígeno, al menos para mí, me puse a analizar todos los estudios de opinión, absolutamente todos, y escuchaba las interpretaciones de algunos colegas o algunos analistas o algunos aficionados. Pero bueno, y a mí saltaron me sonaron dos alarmas cuando escuchaba, pero así abiertamente a los mismos encuestadores, porque Ecuador es un caso de estudio, pues, ¿no? Acá las encuestadoras y los asesores hacen de voceros de las campañas y en algunos casos extranjeros, pues, ¿no? Me siento como cuando he trabajado en esas islas del Caribe chiquititas, que casi todo el mundo es extranjero. Pero bueno, no es un comentario xenófobo, sino que me llamaba la atención. Y cuando yo escucho el análisis, ¿no? Bueno, el crecimiento de Isa afectaría a la Revolución Ciudadana, el crecimiento de Andrea González afectaría a la Revolución Ciudadana. Entonces ahí yo prendo las alarmas. Entonces dije, un momento, a ver, Andrea González, a quien le tengo mucho respeto y aprecio, y aquí en Guayaquil es bastante apreciada, yo tengo obviamente, difiero en algunos conceptos que ella tiene, pero Andrea abanderaba el anticorreísmo radical, cuya oferta de campaña era prácticamente la extradición de Correa. Entonces yo decía, pero qué raro que el anticorreísmo radical se vea reflejado el voto correísta. Esto está raro. Dije, no, yo planteaba, no, un momento. El blando de Noboa, el voto blando, es decir, el anticorreísmo radical que está ahí por ósmosis porque no tenía dónde más estar, yo creo que debería irse donde en caso de que Andrea crezca, esa es la base de crecimiento de Andrea González. Y en el caso de Leonidas Issa, también me parecía extraño, pero dice un momento, a ver, si Leonidas Issa crece en la Sierra Centro, donde naturalmente debería crecer, aquí va a afectar es a Noboa, pues. Y ese planteamiento lo hicimos en algunos espacios de opinión pública. Ahí vine yo, era un momento, esto no es así. Y efectivamente, el día de las elecciones, si usted revisa el resultado, la Revolución Ciudadana saca exactamente el mismo resultado de la segunda vuelta anterior en la Sierra Centro, y quien gana en algunas provincias y queda segundo o tercero es Leonidas Issa. Es decir, el crecimiento del ingeniero Issa y de la ingeniera González, ambos ambientalistas, ojo con ese detalle, ¿sí? Afectó directamente la campaña o el presidente. Ahora,
esto de promover triunfos en primera vuelta, basado en encuestas, no es la primera vez. Yo recuerdo, y lo digo con respeto, acuérdese usted la campaña de nuestro amigo Otto Sonnenholzner. Él básicamente, su mensaje de campaña era: señores, voy segundo en las encuestas. ¿Y cuál es su oferta de campaña? Que voy segundo en las encuestas. ¿Y cómo va a recuperar el país? Porque voy segundo en las encuestas. A veces me parece que los asesores, en general, como que le plantean a su cliente, a su jefe: oye, hay que promover las encuestas le importan a nosotros, generadores de opinión, a los inversionistas de la política, pero no al pueblo llano. Entonces, esta sobreexpectativa sobre un triunfo en primera vuelta, en ocasiones te puede generar dificultades. ¿Por qué? Porque finalmente desmoraliza, digamos, a las tropas, y eso te hace de alguna forma, habiendo ganado, siendo un triunfo para el contendor. Estamos hablando con Osvaldo Moreno, analista, consultor y docente universitario. Patita. Sí, Osvaldo, solamente para concluir con el tema de las encuestadoras, dicen, no sé cuál es tu opinión al respecto, que sí incide de alguna manera el que tal o cual candidato esté primero en la votación, sobre todo de esos indecisos, que dicen, como este va a ganar, voy a votar por él. ¿Es de verdad este análisis que se hace o no? Mire, mi querida Pati, primero un gran abrazo de Guayaquil. Segundo, gracias. Nadie gana porque una encuesta lo dice o pierde porque una encuesta lo dice. Yo no he visto, hay una oración de hecho, ¿no? Yo siempre digo a los clientes o en estos temas de comunicación política, de los cuales me dedico exclusivamente en los últimos 20 años, siempre digo que mi rival gane en las redes sociales, que sea tendencia todos los días, que el otro rival gane las encuestas, pero yo quiero ganar la elección. Entonces, hay un electorado, hablemos de la foto del Ecuador, que es espantosa. País más inseguro de América Latina, cada día Guayaquil más camino a convertirse en Durán, y Quito convertirse en Guayaquil. O sea, realmente lo que estamos viviendo es espantoso. Crisis económica, colapso del sistema educativo, tenemos ahorita la cifra más baja de escolaridad de la historia. Eso suele reflejarse en analfabetismo, eso no hemos discutido, por ejemplo. ¿Ya? Cuando en un país africano, en Senegal, en Sudán del Sur, sube un punto el analfabetismo, la UNESCO hace un escándalo. Aquí hemos bajado 10 puntos en la escolaridad, deserción escolar de casi 60.000 niños, y de esa deserción casi el 70% es en la costa. Esos niños no están jugando PlayStation o haciendo una pasantía en Miami. Entonces, eso que pasa en el Ecuador, de alguna forma, para la persona que está viendo, su preocupación principal no es lo que dice Ceratos o Comunicaliza, que son bastante parecidas, digamos. La gente no está, digamos, en esa discusión, ¿no? La gente está con la discusión de que ya no le dan 6 verdes por $1, sino 4, sino 3. Ya, la gente de a pie, y ustedes dos, es un dato interesante, ustedes han sido periodistas de cobertura, conocen, no solo son de estudio, han estado en las calles, han estado en un colectivo, en las tiendas, en los mercados. Entonces, si usted le pregunta a una persona, oye, tal empresa en el Polibio Córdoba o la otra empresa Comunicaliza dicen que va a ganar Nova en primera vuelta, versus su realidad, que es juntar para desayunar, juntar para el colectivo de su hijo al colegio o a la escuela o a la universidad, y estar en ascuas terriblemente para que su hijo o hija llegue vivo, y sumado a que ahora los barrios del segmento medio popular, ya no hablo de los sectores marginales, ya están siendo vacunados, ya te tocan la puerta para vacunarte. Entonces yo creo que la situación per se del país hace que estas herramientas, yo no es que desconozco las encuestas, sin ellas no podríamos trabajar. Se lo digo yo no tengo un compromiso comercial con ninguna, hemos contratado absolutamente a todas, pero hay que darles el rol que le corresponde y no sobredimensionarlas, más allá de lo que dice nuestro compatriota Jaime Durán, más allá del círculo rojo. Muy bien, ¿no? Muy interesante la perspectiva que nos da Osvaldo. Claro, ahora las cartas están echadas. Ahora, el tema ahí, cambiándole un poco la dinámica, sería que la Revolución Ciudadana tenía la posibilidad y tiene la posibilidad de ofrecer un montón de cosas, de hacer un montón de propuestas. Que se den o no eventualmente no se sabe, pero en tanto al gobierno nacional la gente ve la realidad. Entonces, ahí entran en juego estas dos. Estamos como estamos, podemos mejorar, o nos vamos por un cambio y volvemos a lo que decían, que el gobierno de la Revolución Ciudadana fue mejor porque había plata, en fin. ¿Cuál es la consideración ahora, políticamente hablando? A ver, primero, Ecuador tiene una característica, ¿no? Siempre cuando uno llega a una plaza a trabajar en cualquier país, provincia, lo primero es analizar las características, no solo el comportamiento electoral per se, sino las características de la elección en la que estás participando y del candidato.
En Ecuador particularmente, Pati, reelegirse es muy complicado, muy, muy complicado. De hecho, si vemos las cifras, por ejemplo, cuando damos clases en los posgrados, una de las tareas que yo mando a los estudiantes, a los maestrantes, siempre es, dígame usted, investigue el porcentaje de reelección exitosa a nivel seccional en el Ecuador de los últimos 15 años. Y la media es 7-8%, es decir, para quienes nos escuchan, de cada 100 dignatarios, alcaldes o cualquier dignidad que intenta la reelección en Ecuador, solo 8 o 7 lo consiguen. Es más, en la del 19 fue 4%. Entonces, reelegirse no es fácil. Porque la gente dice, no, que el aparato, que el clientelismo, que el gobierno, que el municipio. Mentira. Reelegirse es muy complicado porque termina esto que llamamos la etapa mágica. Y aquí hacemos una analogía del día a día. No es lo mismo un matrimonio de 10 años que un noviazgo de 10 meses. Obviamente hay una diferencia sustancial. Lo mismo en el gobierno. En el gobierno ya se termina ese noviazgo que hay con la sociedad, porque cuando uno está en el noviazgo todo es oferta, igual que en la campaña, todo es oferta, ilusión. En el matrimonio, ¿sí? Ya no hay oferta, hay justificación. Lo mismo en el gobierno, tú tienes que justificar de 24 horas, casi como los alcohólicos cuando dejan el vicio, ¿ya? Un día a la vez, que vale la pena que sigas en el poder. Entonces, cuando tú te reeliges, ya no estás en expectativa en ilusión, sino en evaluación. Y obviamente eso genera un desgaste. Claro, ahí Novoa tiene una ventaja, porque a nivel político es muy difícil que el correísmo te venda que es lo nuevo. Tienen 20 años en la escena. Versus Novoa, que para mí representa casi que un arca de Noé política, con anticorreístas, con gente derecha, con gente que no le queda otro espacio, y obviamente su mérito, que es su juventud, y liderazgo, que para mí, a pesar de lo silente que es indiscutible. Entonces, ese desgaste que tiene el gobierno indudablemente le ha pasado factura, y me parece que también un manejo comunicacional, sobre todo electoral. Le pongo otro ejemplo. Ayer el gobierno nacional, el presidente, le digo porque yo se lo digo con dolor, soy de Durán y me duele lo que pasa en ese cantón. Mi mamá vivía allá, yo crecí allá. Claro. Por ejemplo, veía que el presidente inauguraba una sala de neonatos hermosa en el hospital de Durán, el hospital Ortega Moreira se llama. Y veía toda la plataforma digital del gobierno, por ejemplo, los afines de ADN, estaban hablando de que, qué sé yo, que Luisa representa tal cosa, que los correístas son esto, aquello, pero no difundían con potencia lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo. Entonces, me parece que hay un problema comunicacional en ese sentido, y el otro problema que tiene el gobierno es que ganando primera vuelta la pierde comunicacionalmente por esta expectativa de ganar en primera. Y lo segundo, arrancaron mal. Me parece que el primer round, digamos, porque en segunda vuelta todo fue a cero y cada semana es un round. El primer round de la segunda vuelta, que fue la primera semana, me parece que volvió a ganar el correísmo por ciertas declaraciones que podemos discutir si lo dijo o no lo dijo, pero yo le voy a repetir textual lo que dijo el presidente. El crimen organizado respaldó a la candidata que lo representa. Bueno, esa es una interpretación política que además no cabe, porque yo creo que ahí se puede interpretar que se está endilgando a los que votaron por tal o cual candidatura una representación que no la tienen, que la gente no la quiere, desde luego, ¿no? A ver, los votos no son endosables, indudablemente, pero el respaldo político de ciertos líderes sí, o apuntala o fortalece. Me parece que en el caso de Leonidas Issa ha sido el mejor estratega, creo yo, que ha tenido Revolución Ciudadana, al decirle al presidente Correa que él se va a entender con Luis y no con él. A mí me pareció eso bastante interesante. Lo segundo, usted dijo algo muy acertado. Hay un histórico de blancos de 8 o 10%. Yo veo y coincido, muy difícil que eso lo puedas voltear. Ahí lo que cabe es, y eso ya depende obviamente de los estrategas o los analistas que tenga cada una de las campañas, es analizar primero con lupa el resultado, provincia por provincia, cantón por cantón, para entender muchas cosas. Ejemplo, el gobierno. ¿Qué nos pasa en la costa? Eso yo creo que es la gran pregunta que tiene que hacerse el gobierno. ¿Qué nos pasa en la costa? El correísmo. ¿Qué nos pasa con las clases medias, por ejemplo? Entonces, eso depende un poco de la interpretación, del estudio que tenga que hacer cada una de las campañas. Ahora, para mí, al margen de lo que le comenté, que creo que el correísmo ha ganado ya los 2 primeros rounds, esto está entero. Yo creo que ambas opciones todavía tienen intactas sus posibilidades. Tanto el presidente candidato como la candidata González. Y como en el fútbol, va a ganar el que menos se equivoque. Ya dependerá de las estrategias que ellos planteen, de los postulados que digan, de lo que hagan, y yo quisiera ver también ya el contragolpe que haga el gobierno nacional. Si yo qué sé, la próxima semana la fiscalía nos saca
4 tipos sin rostros que dicen que quieren ser protegidos anónimos, que presentan un video donde por medio de un medium, Correa y Luis hablan con Pablo Escobar, o sea que podría ser predecible. Yo creo que eso no va a ayudar mucho, va a depender mucho de cómo el gobierno se apuntale en la gestión y cometan la menor cantidad de errores. Yo creo que el presidente ha cometido una serie de errores en determinados espacios que, siendo afines, entre comillas, ha terminado siendo un problema, como la entrevista en Radio Centro, como la entrevista que acaba de dar ayer. Entonces hay que trabajar mucho ahí. Sin embargo, le reitero, yo creo que las posibilidades de ambas tendencias están totalmente, absolutamente intactas. Cualquiera puede ganar. Hay una clave ahí, ¿no? Que usted lo decía con el ejemplo del hospital de Durán. Mientras hay una muestra de una inauguración importante en Durán, que la podría potenciar muchísimo, eso es gestión más comunicación. En la cuestión de las redes sociales, los mismos partidarios del presidente Daniel Noboa están en otra fiesta. Concentran o se centran demasiado en contestar o no sé, pues, o atacar incluso a veces al contendor en vez de reafirmar lo que se está haciendo por el país. Totalmente, perdón que la interrumpa. De hecho, a ver, ¿cuál es la mayor? Le hablo en el ámbito cualitativo, porque yo siempre veo, con todo respeto a los medios, hablando de quién va primero la carrera a caballo, quién va segundo, de las CEDATOS, de las nuevas CEDATOS, bla, bla, bla. Pero la parte cualitativa, Pati y Gonzalo, que es lo más importante, la investigación cualitativa, yo tengo un hallazgo, por ejemplo. Siempre me encuentro con que ni siquiera el correísmo duro, la gente ¿qué le reconoce al correísmo? 2 cosas. Primero, que cumple su palabra. Y ese es un problema que el presidente tiene que cuidar el valor de su palabra. Y segundo, que esto es importantísimo, el relato, la dinámica de nostalgia. Ellos te plantean que el correísmo es un pasado que fue mejor. Entonces, ¿dónde tienes que contender? Con el correísmo no tienes que contender adjetivizando que tú eres más narco que el otro, que Correa mediante un medio planea con Escobar todo lo que pasa hace 10 años. Todo ese tipo de chifladuras que la tía Elmira nos comparte en WhatsApp. No, el gobierno lo que tiene que hacer es arrebatarle el relato de gestión exitosa al correísmo, que la tuvo en algunos aspectos, eso es indiscutible. Y yo siento que no lo hace. Por eso digo, si usted revisa la noticia, y obvio, si yo soy de Durán, tengo que aplaudir lo que haces en Durán, independientemente de un gobierno me guste o no. Si el gobierno inaugura una sala de última tecnología para nuestra gente en Durán, yo veo el músculo digital del gobierno diciéndole a Luisa poco de chifladuras. Entonces, por ahí no tiene que ir, sino un poco entender. Sí. Soy presidente candidato, mi sustento, digamos, electoral es la gestión efectiva. Y eso creo que es en lo que ellos obviamente ya les corresponde. Es mi lectura, obviamente, ellos sabrán que si lo están haciendo bien o mal. Pero hoy al menos creo que la elección está para cualquiera. Lo que hace un mes atrás creíamos que ya era un triunfo indiscutible del gobierno nacional. ¿El nulo es un voto irreversible? Porque usted mencionaba los históricos del blanco. Quizá la elección de segunda vuelta de León Febres Cordero con Rodrigo Borja, ahí sí cambiaron los blancos sustancialmente, de lo que no me acuerdo por haber estado en cobertura en esa época, pero el nulo rara vez cambia de orientación, ¿verdad? Puede ser incluso que se incremente de acuerdo a los datos de los últimos años. Ayer lo sacaba, me parece que Teleamazonas en un cuadro. Yo quería, insisto, querido Gonzalo y Pati y la audiencia, yo creía que la respuesta adicional a lo que usted plantea está en los resultados cantón por cantón. Se llama datoscopia. El análisis, sí. ¿No? Hay que hacer el análisis con lupa, que de hecho yo ya lo he hecho, ya lo he hecho en otro momento. Lo podemos analizar con calma, tampoco le vamos a dar la tarea hecha, pues no los candidatos, pero yo creo que la respuesta está para ambas tendencias, ¿ya? Está en el análisis. Ayer llegó un PDF muy bonito, la verdad que le voy a deber el crédito a quien lo hizo, se lo voy a compartir por interno, querido Gonzalo, un PDF bien bonito que sacaban todos los resultados ya oficiales cantón por cantón. Ayer me he tomado 2 días estudiándolo, y ahí están las respuestas. Yo creo que ahí están los huecos, o sea, obviamente hay un nulo al que hay que llegar, etcétera, etcétera. Pero me parece a mí que, sumado efectivamente los votos del pelotón del menos 1%, sumado a Andreita y sumado a Leonidas, me parece que hay muchas respuestas que el correísmo y el mismo gobierno pueden encontrar en los resultados. ¿Sí? Eso ya obviamente depende de la gente de la que estén rodeados, de lo que le dicen al presidente, y cometer la menor cantidad de errores. Yo siento que el gobierno ha cometido lo que se llama errores en cascada o en enjambre. Ha cometido una serie de errores que ha hecho que el correísmo... y les soy honesto, yo ya vi un estudio de opinión y no puedo decir, o sea, podría decir quién va primero, pero todavía está dentro del margen de error, cosa que no pasaba hace un mes atrás. Entonces el gobierno tiene que remontar esto, que creo que lo puede hacer, tiene el músculo, el aparato, los talentos, pero si vamos a la vieja confiable de que hay 4 lobos con máscara que dicen que Correa y Luisa chatean
mediante un medium con Escobar y que bla bla bla, hasta llegar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, esto está entero y esperemos, le pido esto a Dios, como García Moreno consagró el corazón de Jesús, ojalá, y hay que reconocerlo, como en la primera vuelta, el trabajo de la policía, que no tuvimos un solo candidato asesinado o víctima de un atentado como en la elección anterior. Bueno, quiero agradecerle a Osvaldo Moreno. Me quedo con 2 o 3 cosas. Ir a los datos, ir a la fuente originaria de la investigación. Eso es clave para las candidaturas. Por supuesto, con datos duros se puede orientar o reorientar cualquier estrategia. Y esto, saber interpretar los datos adecuadamente es la clave. Quiero agradecer este aporte de Osvaldo Moreno, consultor, docente universitario. Un gusto tenerle aquí en Noti Hoy Radio Centro, Osvaldo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias y mi abrazo a Patti, que fue de las primeras personas que me abrió los micrófonos en Quito cuando yo era muy joven. Un abrazo. Ay, gracias Osvaldo, un gusto también para mí. ¿Cómo no?